¿Qué tal? Buenas tardes. Una disculpa por el retraso para empezar la transmisión que estaba programada para las 8, pero bueno, quisimos hacer un evento, crear un evento e invitarlas a través de este evento y bueno, por ser la primera vez aquí tuve algunos problemitas técnicos, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, 8:15 con un poquito de retraso, pero muy contenta y muy entusiasmada e ilusionada de empezar esta nueva temporada de Cafecito con ustedes, comenzar una nueva época, un nuevo episodio, ¿no? Realmente están de moda las series y las temporadas, y la realidad es que la vida está hecha de temporadas, está hecha de episodios, nuestra vida se va marcando por ciertas estaciones y sin lugar a dudas para nosotros como familia y como iglesia y como comunidad de mujeres que está siempre queriendo aprender más de la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestra vida, pues este es un privilegio de volver a retomar nuestro cafecito de mujeres donde queremos que nuestra fe crezca, que nuestras convicciones cada día tengan cimientos más firmes. Y yo más que feliz este 19 de julio de darles la bienvenida a todas ustedes en este nuevo tiempo de cafecito. Mientras damos la oportunidad a que se vayan conectando algunas, porque quizás pues estuvieron esperando que estuviéramos a las 8 conectadas y pues nada, les decía que tuvimos un retrasito por ahí en la conexión, pero bueno, espero que todo vaya caminando bien por ahí. Y en esta pausa que hicimos, tuvimos 40 cafecitos anteriores que iniciamos precisamente cuando inició la pandemia. En marzo del año pasado tuvimos la oportunidad de comenzar este tiempo de estas sesiones todos los lunes a las 8 de la noche y tuvimos 40 episodios que quedaron ahí grabados en el canal de YouTube que tenemos de Cafecito y que a través de que ustedes nos hagan saber que quieren ser agregadas al WhatsApp del Cafecito, ahí les podemos seguir mandando estos enlaces tanto para nuestras reuniones de cada lunes como para los episodios anteriores. Quedaron 40 episodios grabados ahí y hoy iniciamos una nueva etapa, una nueva conexión. Quisiera saber nada más si me escuchan bien o si se escucha bien y si todo está bien en la conexión para arrancarnos. Entonces, si me hacen saber si todas lograron, las que están conectadas, si me escucho bien. Ok, déjenme ver por acá. Vamos a verificar que todos están conectados. Hola, me da mucho gusto saludarlas y ver que se van conectando y que retomamos esta nueva etapa. Y yo quiero compartir con ustedes básicamente pues de lo que Dios nos ha estado hablando en esta pausa que hicimos para retomar y cosas bien importantes en nuestra vida, que han sido dos palabras las que Dios nos ha estado hablando, que son principios y prioridades. El poder hacer ajustes en nuestra vida a través de estar siempre viendo los principios sobre los cuales tomamos decisiones y estar también viendo las prioridades que nuestra vida tiene. Quizás tú como yo tenemos muchos roles, muchas funciones, muchas responsabilidades y necesitamos tener las prioridades bien establecidas para que realmente nosotros podamos ser eficaces y eficientes en todo lo que hacemos. Y pues bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, que precisamente te ponía por ahí la información antes de comenzar para invitarte esta tarde, que íbamos a estar hablando de sobre qué hombros estamos de pie, sobre qué hombros estamos parados. Y esto determina muchísimas cosas en nuestra vida y yo quiero partir con esta frase precisamente de no es tanto de quién
quien la creó, pero sí quien la acuñó. A lo largo de la historia de la humanidad, esta frase de estamos sobre los hombros de gigantes, estamos sentados o de pie sobre los hombros de gigantes, es una frase que se le atribuye a Isaac Newton, quizás como uno de los más conocidos, pero realmente hay muchas personas a lo largo de la historia que han utilizado esta frase, inclusive yo te voy a hablar de una época contemporánea, un poco más acá, pero ¿cómo la acuña Isaac Newton? Newton lo hace cuando le escribe una carta a uno de sus enemigos más fuertes, hablando de científicos. Obviamente estaban ellos desarrollando teorías acerca de las investigaciones que hacían, y uno decía, esto es verdad y esto es mentira. Por eso eran enemigos, quizás ahorita como los que abogan por las vacunas y los que no, ¿verdad? Son científicos o son gente que están investigando y cada quien tiene un punto de vista y es totalmente opuesto. Así estaba Isaac Newton con la persona a la que le escribió esta carta, y precisamente esta frase se utiliza para significar o resaltar el conocimiento que hemos adquirido basado en personas que han vivido antes y que gracias a esas investigaciones o a esos descubrimientos o a esos avances, a esa tecnología, hoy podemos estar en una condición diferente. Y dice acá, Isaac Newton, te lo quiero leer como tal, en 1643 nació este hombre y escribió esta frase en una carta a Robert Hooke, que era su enemigo, y ellos precedieron, ¿verdad?, a investigadores o científicos como Copérnico, como Galileo, y aludiendo a esta frase le decía, sí he visto más lejos de donde estoy. O sea, él así explicaba los avances y descubrimientos que él había hecho. Dice, si he visto más lejos de donde estoy, es porque estoy de pie sobre los hombros de gigantes. Y esto podríamos decir que es una especie de humildad por reconocer que no todo lo que él descubrió pues había sido solo por la investigación o investigaciones que él hizo, que fueron muchísimas, sino que se lo debía también al reconocimiento de hombres que lo antecedieron y que también habían hecho profundas investigaciones. Y de aquí queremos jalar el tema de hoy para preguntarnos sobre los hombros de quién está parada nuestra vida. Y bueno, vamos a desglosar esa pregunta y luego para podernos hacer la pregunta sobre los hombros de quién nos queremos poner o posicionar, porque eso va a marcar profundamente nuestra vida y nuestros resultados. Pararse sobre los hombros de alguien, ¿verdad?, representa muchas cosas, y para nosotros en el tema de la fe, fíjate que en una iglesia de Francia, investigando yo acerca de esto, porque cuando lo investigué me aparecieron, olvídate, un listado, ¿no?, del impacto que esta frase ha tenido a través de historiadores, artistas, deportistas, cineastas, músicos, a lo largo de la historia han tomado o han acuñado esta frase. Por ejemplo, en una iglesia en Francia se hace alusión, en las ventanas hay un vitral hermosísimo en esta catedral que hace alusión a los 4 profetas principales de la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, como figuras gigantescas, o sea, forman la parte más grande y más alta de estos grandes ventanales, dice, y los 4 evangelistas del Nuevo Testamento están posicionados arriba de estos 4 profetas del Antiguo Testamento, como te decía, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y encima de cada uno de ellos pusieron a Mateo, Marcos, Lucas y Juan en un tamaño normal, pequeño, dice, sentados sobre los hombros de ellos. Estos evangelistas se ven así como más pequeños
pero que al estar sobre los hombros de estos grandes profetas, estaban en una condición de que iban a poder ver mucho más, porque ellos pudieron ver al Jesús del cual estos profetas hablaron muchos años atrás. Y la Biblia nos lo refuerza, ¿verdad? Nos lo aclara y lo enfatiza en Hebreos 11, desde el 1 hasta el 39. Yo te invito a que leas este capítulo. Hoy no vamos a abarcar muchos versículos, pero sí te los quiero dejar de tarea, porque son versículos que nos van a servir para toda esta nueva temporada en la que queremos que nuestra fe siga creciendo. Y Hebreos 11 del 1 al 39 pues es el museo de los hombres de la fe. Habla de muchísimos hombres, de lo que consiguieron por la fe, pero en la última parte, a pesar de lo que cada uno de ellos recibieron, en el versículo 39 y al final, dice: y aunque todos estos alcanzaron gran testimonio por la fe, no recibieron lo prometido, sino que lo dejaron para los que veníamos después, que era poder ver a Jesús, ¿verdad?, aquí en la tierra, y luego poder recibir su obra completada y consumada en la cruz. Entonces, esta frase viene a ser tan relevante y tan aplicada en muchísimos contextos. Te quiero compartir algunos de ellos rápidamente. La moneda británica de 2 libras tiene esta frase acuñada de manera permanente: en los hombros de gigantes, dice en el borde de la moneda británica de 2 libras, ¿verdad? Igual quizás tú como yo no sabíamos esto, ¿no? Hay una película precisamente del fundador de Facebook, donde hacen alusión a esta frase también, donde él reconoce, ¿no?, sus avances como que están parados encima de los avances de quienes lo precedieron. En la película de Jurassic Park también hacen esta acotación. En la de los expedientes X vuelven a usar esta frase. Y así hay varios músicos que inclusive han compuesto canciones con esta frase, rockeros y diferentes géneros de música. Y precisamente Stephen Hawking, que fue un científico que ha dejado un gran legado a la humanidad, tiene un libro que se llama así, Sobre los hombros de gigantes, haciendo alusión a Copérnico, a Galileo, a Newton y a Einstein y a muchos otros más, sobre los cuales él basó sus grandes descubrimientos. Y es tan importante esto que vamos a hablar hoy, que lo voy a dividir en tres partes. Uno, la frase de estar parados sobre gigantes tiene que ver con 3 áreas que yo quiero hoy desglosar contigo, que es aprender de nuestro pasado, por supuesto lo incluye esta frase, aprender de quienes nos precedieron, poder vivir nuestro presente aprendiendo de nuestros errores y con ello poder construir nuestro futuro. Esta nueva serie, esta nueva temporada de Cafecito, donde también queremos hacer 40 episodios, queremos estar juntas a lo largo de 40 lunes y poder desglosar todo lo que Dios nos va mostrando, que vienen siendo cosas muy reales y muy actuales para nosotros. Y fíjate qué interesante este tema que Dios nos da para comenzar esta nueva temporada, que cuando hablamos precisamente de aprender del pasado, te quiero poner aquí esta historia que es de Newton, un hombre que vivió hace 356 años y que precisamente vivió algo que estamos viviendo tú y yo hoy, y que yo creo que él nunca se imaginó que su vida, que su experiencia y no solo sus conocimientos y descubrimientos, porque quiero decirte que gracias a los descubrimientos ahorita te los voy a desglosar, gracias a los descubrimientos de él, hoy podemos tener tú y yo de una manera quizás cotidiana, simple y hasta irrelevante, porque lo cotidiano se vuelve irrelevante, pero imagínate que hoy podemos tener una televisión satelital gracias a los conocimientos de Newton,
que hoy tú y yo podemos estar conectados en un teléfono como en este momento, o usarlo para trabajar o para conectarnos gracias a los conocimientos de Isaac Newton. Y te quiero hacer énfasis en lo que él vivió cuando tenía 22 años. Verano de 1665, Londres. Londres vive en el año de 1665, en ese verano, una peste inesperada. Y en esa peste inesperada, en muy pocos meses murieron más de 70,000 personas. Dado esa peste, la Universidad de Cambridge tuvo que cerrar sus puertas, tuvo que cerrar sus clases y tuvo que mandar a todos sus maestros y a todos sus alumnos, tuvo que mandarlos a sus casas a unas vacaciones forzosas. Y quiero que te imagines que en aquel entonces no había los recursos que Isaac Newton descubrió para poder tener una escuela en línea y clases por Zoom y estar viendo Netflix y estar quizás aprendiendo otro idioma por internet. No había nada de eso. Hace 356 años Isaac Newton vivió un confinamiento obligado como el que hemos tenido que vivir tú y yo. Y estuvo así por 2 años. Y en ese confinamiento, él se fue al pueblo de donde él era y estando allí pudo descubrir por el orificio que estaba en su contraventana, descubrir una de las cosas, de las aportaciones que él hizo al respecto de la luz, cuando vio cómo la luz del sol se filtraba por ese orificio y pudo ver el espectro de los colores y lo que representaban, y lo que de ahí se derivó es el descubrimiento de cómo funcionan los lentes que hasta hoy día se utilizan en los telescopios y en los observadores de los observatorios, ¿verdad? Donde pueden observar, perdón la redundancia, las estrellas, las constelaciones y demás, gracias al descubrimiento de un joven que utilizó su confinamiento para estudiar, para investigar y para aportar algo a la humanidad. También, ¿verdad? En aquel entonces, en ese aislamiento que yo llamaría uno de los aislamientos más fructíferos, ¿verdad? Que ha aportado a la ciencia un joven de 22 años, precisamente gracias a ese confinamiento, gracias a eso que sucedió. No quiero igual, ¿verdad? Que en esta época menguar o ser insensible a en aquel entonces aquellas 70,000 muertes que se dieron para que tuvieran que tomar la decisión las universidades de cerrar. Pero quiero resaltar que los que tuvieron que irse a sus casas, lo que hicieron en aquel entonces, y específicamente en el caso de Newton, también descubrió la ley de la gravitación universal. Y él lo que observaba era una manzana puesta en un árbol y la luna. Y gracias a sus observaciones y a sus estudios y a sus análisis, que no vamos a entrar hoy en eso porque no es el tema, lo que queremos resaltar es que él sentó las bases de lo que hoy día es el poder lanzar un cohete a la luna, el poder llegar a la luna, y de hecho se dice que los del Apolo 11, cuando pusieron sus pies en la luna, lo que dijeron fue: estamos ahora sí en las pisadas de Isaac Newton. Imagínate lo que ese muchacho de 22 años en esas condiciones pudo hacer. Y precisamente yo creo que esto, no sé a ti, pero a mí sí me hace reflexionar qué hemos hecho nosotros en estos 18 meses de confinamiento. ¿Qué tanto hemos aprovechado este tiempo en el que hemos tenido que dejar, entre comillas, la vida que llevábamos, aunque pareciera que estamos volviendo a una normalidad? Pareciera por un lado que sí, pero también pareciera que no, y que hay otra ola, y que hay otra cepa, y que hay otras variantes, y que quizás hoy en muchas partes del mundo estamos viviendo la posibilidad de otros cierres, o inclusive la decisión de si las escuelas van a regresar o no. Yo creo que esto nos deja, no sé a ti, pero a mí
me deja un aprendizaje de ver que cosas que pasaron hace 356 años, esto que estamos viviendo no es algo totalmente nuevo para la humanidad. Lo que sí puede ser nuevo es para nosotros. Pero si nosotros no aprendemos del pasado, si nosotros no vemos sobre quiénes estamos puestos, sobre lo que avances de la ciencia nos tienen hoy, en que esta circunstancia tan negativa nos está haciendo pasarla de una mejor manera o con más recursos, gracias a las investigaciones de gente que viviendo lo mismo que vivimos nosotros, se dedicó a aportar y a investigar. Y esto lo digo porque hoy en día muchísimos padres de familia y maestros se están quejando de la deserción escolar, se están quejando del desánimo, de la depresión, del desinterés y de gente que está hoy pues agrandándose los problemas a nivel mundial de deserción escolar, de sobrepeso, porque la gente está sentada viendo la televisión, porque está sin cultivarse, sin aprender. Me han dicho de una cantidad de plataformas que hay con cursos gratuitos que la gente no aprovecha, becas que la gente no aprovecha. Entonces yo creo que sí nos hace reflexionar el que podemos hacer mucho todavía, no sabemos este confinamiento cuánto tiempo más va a durar, pero yo creo que tú y yo podemos hacer muchísimo más de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y te decía que con esto nos hacemos 3 preguntas, ¿verdad? O 3 planteamientos. 1, aprender del pasado. 2, vivir el presente. Y vivir este presente con una buena actitud. Vivir este presente con la actitud de saber que puedo hacer más. Ya no importa lo que he hecho en los mismos 18 meses que Isaac Newton estuvo confinado, sino bueno, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante? Y una de las cosas que nosotros hemos vivido es la necesidad de autoobservarnos, la necesidad, estos grandes descubrimientos, estas grandes aportaciones a la humanidad se hicieron en épocas y en momentos en que un hombre o una mujer se apartó, se analizó quizás la naturaleza, analizó quizás una reacción química, analizó quizás a la sociedad o se analizó a sí mismo, que al menos esa es la oportunidad que todos tenemos de podernos analizar, de poder revisar qué estoy haciendo, qué ha hecho mi familia, qué patrones estoy repitiendo. Y precisamente escuchaba yo esta frase y es que somos la generación en toda la historia de la humanidad con más información. Usted tiene que sentirse privilegiado. Somos la generación en toda la creación de que el hombre existe, de la humanidad, que tiene más acceso a la información. Pero también somos la generación más deformada, con menos formación. Y ese es el gran peligro que estamos viviendo. Y para nosotros podernos formar, para nosotros podernos formar a nosotros mismos, tenemos que observarnos. Y precisamente el cómo estamos viviendo nuestro presente es súper importante. A mí que me toca de alguna manera muchas veces contar con la confianza de muchas de ustedes que me llaman y me comparten su vida o me comparten cosas que les suceden porque quieren encontrar la salida pues a la luz de la escritura, ¿verdad? A la luz de la palabra, que es el conocimiento, es el hombro más firme en el que nos podemos posicionar, ¿verdad? Es el hombro, todas las historias de la Biblia nos hablan de hombres y mujeres que son un ejemplo para que nosotros podamos precisamente pararnos sobre ese ejemplo, sobre ese caminar, sobre quienes ya abrieron brecha, sobre quienes ya rompieron ciertos límites y saber que ahora nosotros estando sobre ellos podemos ir aún más lejos. Pero te decía que de un tiempo acá lo que yo he hecho cada vez que tengo una consejería o un tiempo de plática con alguna de ustedes que me permite y que me honra con su confianza, lo que hago es tomar nota de lo que dice, tomo nota de sus palabras y tomo nota de la fecha en la que lo estamos platicando. Y me he dado cuenta en el tiempo
y también me he dado cuenta cuando lo hago conmigo misma, que tendemos a repetir los mismos problemas, tendemos a repetir las mismas circunstancias. Y también veo cuánto dura ese problema y veo, o ese conflicto, y veo si lo está resolviendo o simplemente, como yo le llamo, le estamos dando vueltas al desierto. La realidad es que todos estamos hechos para que al encontrarnos con un problema, con un conflicto, lo podamos resolver. El ser humano, cuando vive en conflicto, cuando vive en un problema constante, lo que sucede es que vive en estrés, y el estrés trae depresión, trae desánimo y por lo tanto también trae enfermedades. Entonces el ser humano estamos hechos para resolver los problemas. Entonces es bien importante esto de vivo mi presente, que es la segunda parte de lo que estamos desarrollando. No solo analizar el pasado de mi vida, analizar el pasado de mi familia, analizar el pasado de mis circunstancias, sino qué es lo que yo estoy viviendo hoy. A veces, pues obviamente del pasado muy poco podemos hacer para cambiarlo o modificarlo, pero sí puedo observar qué estoy haciendo hoy, qué estoy viviendo hoy, qué puedo hacer y sobre todo qué patrones estoy repitiendo de mi familia. Y esa carga genética que todos tenemos, ¿verdad? Porque ninguno viene de Marte, ni ninguno aterrizó y cayó aquí. Todos traemos una carga genética porque pues venimos de una familia, o como yo le llamo, de una tribu. Y esa tribu pues trae situaciones y características muy particulares de las cuales tú y yo podemos aprender. Hay una frase que me gusta mucho y dice que comprender es aliviar. Y sí lo creo, ¿verdad? Cuando tú puedes comprender sobre qué hombros estuvieron parados tus padres, cuando tú puedes comprender sobre qué hombros se ha edificado la historia de tu familia, entonces puedes aliviar. Y al aliviar te ayuda, te da una perspectiva, te da un ángulo de comprensión. Comprender es aliviar. Aliviar es comprender, y entonces te lleva al aprendizaje. Porque si nosotros no comprendemos por qué somos como somos, yo no sé si te pase a ti, ¿verdad? Pero hay un pasaje de la Biblia donde Pablo dice, el apóstol Pablo está diciendo que él se da cuenta que en sus miembros, ¿verdad? Él encuentra algo que lo hace hacer cosas que no quiere, y que lo que quiere hacer no puede. Y te lo puedo poner en cosas simples como hacer ejercicio, como ser disciplinado, como leer la Biblia, como no dar malas contestaciones, como no irritarte ante ciertas cosas y tener una respuesta más amable, como ser más paciente. No lo sé qué cosas en tu vida pueden estar causándote esta sensación en muchas ocasiones. Pero precisamente en esta parte de qué estamos repitiendo, es importante poder hacer una pausa, porque de ahí partirá nuestra tercera pregunta, o es ¿cómo puedo edificar mi futuro? ¿Cómo puedo construir mi futuro? Que vendría a ser en la metáfora que estamos utilizando, es sobre los hombros de quién, sobre los hombros de quién me quiero parar. Y precisamente una de las cosas que más arraigadas están en nuestra cultura es la queja, es las comparaciones, es la culpa. Son de las cosas más arraigadas en nuestra cultura, y muy arraigadas en el caso de la mujer. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros podemos observar, ahora, como la Biblia nos enseña, es muy difícil ver la viga que hay en nuestro ojo, es más fácil ver la paja del ojo ajeno. Yo lo que te invito es a hacer un ejercicio de preguntarle a los que viven contigo: oye, ¿yo me quejo? ¿De qué me quejo? Según tú, ¿de qué cosas tú ves que yo me quejo? ¿O de qué crees que estoy inconforme? ¿O
con qué tú crees que yo no estoy de acuerdo y que repetidamente estoy dando vueltas alrededor de una misma circunstancia que no resuelvo. Y a lo largo de mi vida yo he aprendido que las personas que están en una constante queja están dejando que entre en su corazón una raíz de amargura, están dejando que es algo que los psicólogos dicen que cuando nosotros nos quejamos y dejamos que estemos en este círculo de inconformidad, ¿verdad? Estamos anidando un resentimiento hacia alguien y por eso ese resentimiento nos va a llevar a finalmente estar en una actitud negativa entre las cosas y eso no nos va a poder ayudar a cambiar de hombros si tenemos que hacerlo. Porque finalmente quizás tú y yo, como en muchos momentos, necesitamos cambiar de hombros sobre los cuales estamos parados. Porque cuando nosotros estamos criticando nada más o quejándonos de nuestros padres, de nuestro esposo, de nuestros hijos, del gobierno, de la economía o del COVID o del confinamiento, estamos muy lejos de pararnos sobre los hombros, por ejemplo, de un Isaac Newton, que utilizó muy bien su tiempo de confinamiento para que hoy, 356 años después, lo que él aprovechó, esos 18 meses que él aprovechó en su tiempo de confinamiento, sigan siendo los hombros en los que los científicos hoy día siguen lanzando naves o cohetes a la luna, siguen haciendo investigaciones y sigue habiendo las leyes de la física que sustentan muchísimos avances tecnológicos gracias a esos 18 meses de confinamiento. Y aquí es bien importante para ti, para mí, aprovechar a hacer un parteaguas, porque no sabemos cuánto tiempo viene por delante y tampoco sabemos en cuánto tiempo esto se va a acabar. Esa es la realidad, hay tantas teorías y tantas cosas que se dicen que no tiene caso invertir tiempo en ello porque estoy segura que toda esa información también te llega a ti. Lo que sí es relevante es qué vamos a hacer. Y mira lo que dice acá. Cuando nosotros estamos en un síndrome de no aprovechar el tiempo y de no ver las condiciones en las que estamos y en las que está nuestra familia, estamos en una condición de estarle dando vueltas al desierto. Como yo te decía, yo anoto con quién hablo, anoto lo que hablamos y anoto la fecha. Al tiempo que volvemos a hablar, por supuesto le doy algunos consejos y algunos puntos de vista con respecto a la Biblia, y al tiempo que el problema vuelve a ser crisis, me doy cuenta que estamos exactamente en el mismo lugar. Y esto tiene que ver porque no tomamos decisiones. Eso tiene que ver porque seguimos atados a gente tóxica. Cuando nosotros, si tú tienes a tu lado gente que se queja, que está deprimida, que está triste, no digo que no todos hemos llegado a estar tristes en un momento dado y todos hemos estado, es una generalización y las generalizaciones siempre tienden a equivocarse, pero entonces voy a decir, quizás en algún momento te has sentido triste o te has sentido deprimido, la gran mayoría hemos experimentado todas estas emociones, pero yo me estoy refiriendo a quienes viven así en una constante, ¿verdad? Quizás es tu suegra, quizás es tu papá, quizás es tu mamá, quizás es una hija, un hijo, un pariente, un jefe, que todo el tiempo podríamos decir está de malas, todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo, pero no cambia de trabajo, no le saca las maletas al marido, no le pone un hasta aquí a los hijos, no se prepara para tener un mejor ingreso. O sea, a final de cuentas te das cuenta que esa persona está enredada en su situación y no cambia. Pero quizás esa persona, lo más importante aquí es que seas tú o sea yo. Y entonces es donde te invito a que se lo preguntes a la gente que vive contigo. Y no sé si te quieras atrever a hacerlo, porque finalmente vas a escuchar quizás algo que no quieras escuchar o que te cueste trabajo escuchar. Pero es muy buen ejercicio escuchar lo que dicen los demás de nosotros, empezando por los que viven cerca de nosotros. A mí me ha tocado escuchar a mujeres que dicen, es que mi mamá no se cuida, mi mamá nunca se atiende, mi mamá no va al doctor. Y te das cuenta que la persona está haciendo lo mismo.
Me ha tocado ver personas que dicen, no, es que mi papá todo lo que tuvo lo perdió, pero es la hora en que no han podido hacer un patrimonio. O tengo casos, ¿verdad?, donde yo le llamo que la gente polariza, la gente se va a extremos y, por ejemplo, dices como mi marido, su papá le pegó, fue un niño maltratado, pues ahora él se va al otro extremo, se polariza y entonces ni siquiera le llama la atención a sus hijos. Y entonces, tanto si estamos adentro del problema repitiendo exactamente lo mismo, como si estamos en un extremo haciendo exactamente lo contrario, estamos en el mismo problema. Son caras de la misma moneda. Estamos sin poder realmente aplicar los principios que habla la Biblia, de aprender de otros, de pararnos en los hombros de otros, de escarmentar en cabeza ajena, y para eso, mi amada, no hay de otra más que observar los patrones de lo que hacen nuestros padres y ver qué tanto estoy haciendo exactamente lo mismo. Y ser valiente para primero reconocerlo y después, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y para eso, pues por supuesto, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para reconocerlo, llevarlo y tomar la experiencia de otros que están en la Biblia y que son los que nos van a dar esa pauta. Quiero hacerte el hincapié de que huyas de las personas que se quejan, que huyas de las personas que le están dando vueltas al desierto, que huyas de las personas que están repitiendo sus mismos problemas constantemente. Dice la Escritura acá, te lo voy a leer, Hebreos 12 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, tanto que la iglesia, nuestro pastor ha estado predicando de la gracia, ha estado predicando precisamente de la importancia de recibir la gracia. Y una de las cosas que nos separa de la gracia es que dejemos que crezca en nosotros una raíz de amargura. Y cuando nosotros nos quejamos de alguna situación, es porque no estamos haciendo nada para resolverlo. O lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Entonces necesitamos darnos cuenta de que quizás hay alguna raíz de amargura. Si tengo a alguien cerca de mí y es alguien importante, porque finalmente es alguien que me afecta, dice aquí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. O sea, le estorbe primero que nada a quien tiene esa raíz de amargura. Y segundo, por ello muchos sean contaminados. Si tú tienes a alguien en casa que es así, trata de resolver ese conflicto, busca resolver ese conflicto o huye de esa persona, porque tarde o temprano te va a contagiar de esa raíz de amargura. Las raíces eso hacen, se extienden y se riegan por todo lo que tienen cerca, aparte de contaminar y estorbarle a quien pierde la gracia de Dios. Y te decía, cuando nos atrevemos a preguntar eso, a lo mejor un hijo te diga, oye, ¿sabes qué? Sí, mamá, todo el tiempo te estás quejando de mi papá. ¿Sabes qué? Uno puede decir, no, yo no soy una persona amarga, pero quizás un hijo o tu marido te diga, ¿sabes qué? Sí, todo el tiempo te estás quejando de tu papá, o todo el tiempo te estás quejando de tu mamá. Y te decía que comprender es aliviar, porque si nos quejamos es porque no comprendemos, no estamos comprendiendo por qué son así y cuál es la historia detrás, ¿verdad? Para poderlos comprender. Y también eso denota que no hemos perdonado. La verdad es que perdonar es una decisión, pero ayuda mucho a comprender, porque entonces es más fácil perdonar. Es así como poner un terreno suavecito, no sé, como ponerle aceitito y que no sea tan difícil perdonar cuando tú comprendes la historia que hay detrás del por qué cada quien es como es. Y dice Colosenses 3:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y esto es bien fuerte porque te estoy hablando de lo que hemos vivido todos este tiempo que hicimos una pausa. Este es
como un pequeño resumen de todo lo que hemos vivido en esta última temporada, y es donde Dios nos ha estado confrontando con principios, con prioridades, y este es un principio de vida. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad a todos. Y perdonar es no quejarte, perdonar es entender, perdonar es comprender y perdonar es ayudar. Así que aléjate de quien se queje. Y te voy a decir por qué. Porque si alguien no está de acuerdo con cómo tú vives, con tus decisiones, con tu forma de pensar, está bien, no tienen que estar el universo de acuerdo con nosotros, pero sí tienen que estar de acuerdo al menos los que viven cerca de ti, bajo tu mismo techo, bajo tu misma empresa, bajo tu misma iglesia, bajo tu misma familia. Porque si no es así, te puede pasar lo que le pasó a Moisés, que por estar defendiendo a gente que se quejaba y a gente amargada y a gente que en lugar de aprovechar el tiempo, ¿verdad?, de lo que le tocó vivir, porque este tiempo no lo hemos escogido, aquí estamos, pero la vida nos va presentando desafíos y nosotros lo que tenemos que hacer es siempre sacarle el máximo provecho a cada situación, y porque tenemos que dar buenas cuentas de todo. Y Moisés fue un hombre que, bueno, a mí me impacta muchísimo, porque Moisés siempre fue un intercesor del pueblo que traía con él. Siempre. Dios, si tú lees, y te invito a leer todo el Éxodo, porque te digo, si invierto tiempo en eso, pues simplemente ya no te cuento todo lo demás, y siempre hasta tiempo nos hace falta, ¿verdad? Pero te hago ese resumen. Moisés fue un hombre que se le asignó una misión, que fue pasar a su pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. Como tú y yo estamos llamados a salir de todo lo negativo de nuestra vida y llegar a la tierra prometida de lo que Dios tiene diseñado y planeado para nosotros. Como te lo he dicho, si algo que tú estás viviendo no es bueno, perfecto ni agradable, es algo temporal. Todavía nos queda trecho por caminar, entonces. Y dice acá, y te decía que me impacta mucho la vida de Moisés, porque Moisés quiso hacer lo correcto. Moisés oía la voz de Dios. Moisés obedecía a Dios. Pero Moisés estaba rodeado de gente que se quejaba, de gente que veía lo natural, de gente que no veía lo espiritual, de gente que no le creía a Dios, de gente que ponía más la mirada en lo que sentía que en las promesas de Dios. Como quizás están muchos a tu alrededor, o como quizás estás tú, no lo sé. Igual todos estamos en algún momento en alguno de estos supuestos. Pero fíjate qué interesante que Moisés, te voy a leer nada más este versículo de Éxodo 32:9, que es como una parte del episodio de los conflictos de Moisés. Moisés defendiendo al pueblo y Dios diciéndole que no. Le dice Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, o sea, Dios diciendo, estos ya me los conozco, ¿verdad? Que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, ¿no?, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, que de ti haré una nación grande. Moisés tenía una promesa de que de él iba a venir una nación grande. Tenía una promesa de entrar a la tierra prometida. Y como te digo, si tú lees con todo detalle la historia de Moisés, este diálogo se da en repetidas ocasiones, donde Moisés se para y le dice a Dios, no los acabes. Y no me quiero hacer énfasis en eso, sino en que eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida él. Y le costó también que todos los quejosos, que todos los amargados, que todos los que no buscaron una verdadera solución a su circunstancia, que todos ellos le estuvieron dando vueltas al desierto 40 años, pero no tan solo se retrasó su promesa, no tan solo podríamos decir que llegó tarde, sino que lo que Dios decidió es que no entraran a la tierra. Aquí está en Números 14, desde el 1 hasta el 30, por eso te digo, léelo, para que te enteres de todo el chisme y puedas comprender lo peligroso que es no analizarnos en qué áreas nosotros nos estamos quejando. Esa queja se está convirtiendo en amargura y esa amargura nos está estorbando. Dice acá,
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y entonces, esto es lo que dijo Dios. En este desierto, o sea, en el desierto de sus vidas, o sea, lo peligroso de estar en el desierto no es que tengas bendiciones de Dios o no, tienes bendiciones de Dios. Pero el problema es que esa no es la tierra prometida. Ellos tenían la nube que los protegía del sol, tenían la columna de fuego que los calentaba de noche, tenían el maná que les caía del cielo. Por eso cuando la gente me dice, no, es que yo sí veo las promesas de Dios, pero tal y tal cosa, es una manera en que reconocemos que no estamos en la tierra prometida. Y entonces tenemos que avanzar, quitar toda queja, quitar toda amargura y aprovechar y agradecer todo lo que tenemos. Pero fíjate lo que les dice a ellos. Le dice, en este desierto caerán muertos, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y bueno, ahora sí te diría que se llevaron al baile a Moisés. Moisés no entró y por eso todos los de 20 para abajo, que fue Josué y su generación, ellos sí pudieron conquistar la tierra prometida. Y yo quiero hablar de este número de 20 años que más que la edad, fue la gente que se contaminó con todos sus parientes, con todos sus contemporáneos, con todo lo que ellos hacían. Y yo te invito a que tú no te contamines con todo lo que hace la gente a tu alrededor, porque son la mayoría, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo así piensa, porque esto está muy difícil, porque la pandemia, porque la economía, porque el gobierno, porque mi marido, porque mi hijo, porque las escuelas, porque... Nosotros tenemos que tomar la actitud correcta y creer siempre en las promesas de Dios. Esas promesas son los hombros firmes en las que tú y yo nos podemos parar. Y obsérvate y atrévete a preguntarle a los que viven a tu alrededor cómo te ven. Y si no te lo han dicho, a pregunta expresa, escucha cómo se expresan de ti. Y de la misma manera vas a poder aprender muchísimo. Vas a poder ver ese punto ciego que todos tenemos, ¿verdad? Yo creo que todos los que manejamos sabemos que hay un punto ciego cuando vamos manejando y hay una parte donde no vemos los coches que pasan a nuestro alrededor o que nos van a rebasar. Entonces, por eso es muy importante ese espejo retrovisor que vienen a ser la gente de nuestra confianza y a las cuales o con las cuales nos atrevemos a que nos digan su opinión. Y por último, te decía, aprender del pasado, en qué hombros estoy parado, ver el presente y entender que quizás no estoy parado sobre algunos buenos hombros, quizás esos hombros, esos gigantes están encima de mí, que puede ser todo el bagaje de mi vida pasada y de mis antepasados y de mi familia, y en lugar de ser un gigante sobre el cual yo estoy parada para poder ir más lejos, quizás son gigantes que están encima de mi vida y que serán temas que podremos ir desarrollando a lo largo de los siguientes lunes y que serán temas que vamos a ir desmenuzando y desglosando. Pero para cerrar esta noche quiero hablarte del último punto en resumen, que es construir nuestro futuro. Construir nuestro futuro y decidir en los hombros de quienes nos queremos parar. Y sin lugar a dudas tenemos que pararnos así en términos generales en los hombros de todos los que están en Hebreos 11, que son los grandes de la fe, pero también tenemos que pararnos en los hombros de quienes nos han antecedido aquí en la tierra y los más cercanos que están vivos todavía. Yo te diría que el pase para ir a otro nivel de hombros, para ir a otro nivel de entendimiento, de visión, de discernimiento, es honra los hombros en los que has estado. Honra a la gente que te ha ayudado. Yo siempre le digo a mi hija, nunca muerdas la mano que un día te dio de comer, o te atendió, o te ayudó, a esa amiga que te acompañó, a esa familia que te acogió. Y no es lo que hayan hecho. Yo como digo, no es el vaso de agua que te dieron, es la sed que tenías en ese momento lo que determina el valor de ese vaso de agua, lo que determina la importancia de la ayuda que alguien nos dio para pararnos en sus hombros, es por la necesidad, la relevancia es por la necesidad que nosotros teníamos en el momento en que recibimos esa ayuda. Nunca
seamos desagradecidos. Tratemos siempre de tener un detalle, de tener una palabra, de tener, yo siempre digo, pues un cariñito, algo que le haga saber a esas personas que han pasado por tu vida que estás agradecido por lo que te hicieron. Honra tu pasado, honra a tus padres, honra a tus abuelos, honra sus defectos, honra sus errores, y la mejor manera de hacerlos, de honrarlos, es dejarlos de repetir, es dejarlos, es no continuar ese legado. Y la mejor manera, una vez que ya honramos nuestro pasado, es escoger esos hombros en los cuales nos queremos parar. Y quiero cerrar este tiempo y esta noche agradeciéndote que nos has acompañado acá con el Salmo 78:6, porque este salmo es para ti. La Biblia son verdades inconmovibles e inmutables, como los principios de la ciencia que Newton descubrió. Él dice que pasó esos 18 meses jugando y experimentando con la luz, con los colores y con los experimentos que él hacía. Para él era divertido. Para empezar, disfrutaba. La condición, ¿verdad? No se estaba quejando ni estaba en ocio o desaprovechando el tiempo. Pero lo que te quiero decir es que esas verdades inmutables e inconmovibles que tiene la Biblia son en las que te puedes edificar, y sobre eso tus generaciones también van a edificar bases firmes. Dice aquí el Salmo 78:6, para que se sepa, dice, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para su Dios en su espíritu. Porque de aquí se van a derivar todas las bendiciones o todas las maldiciones que tú y yo podamos cosechar. Y a mí me encanta porque la Biblia dice que las bendiciones y las maldiciones nos persiguen y nos alcanzan. O sea, tú y yo tenemos que entrar en esa gracia y en ese reposo y en esa paz que nos ha predicado el pastor las últimas 11 domingos, que son precisamente lo que está marcando esta nueva temporada, donde si verdaderamente confiamos en Dios, las bendiciones nos van a perseguir y dice que nos van a alcanzar. Y entonces, bajo eso, aboquémonos a buscar primeramente a Dios, a buscar primeramente a Jesús y su justicia, que todas las demás cosas nos van a venir por añadidura. Yo no sé tú, pero yo elijo pararme sobre los hombros de Sara, de Abraham, de Daniel, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Daniel, de Esther, y de todos estos hombres y hombros que están en la Escritura, sobre los cuales tú y yo podemos ir muchísimo más lejos, muchísimo más alto, y alcanzar, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, cosas que oído escuchó, son las que Dios ha reservado para aquellos que le aman. Y también Él nos prometió que haríamos cosas más grandes que las que Él hizo aquí en la tierra. Así que yo te deseo que esta nueva temporada de Cafecito nos lleve a esa nueva dimensión de posibilidades, a esa nueva dimensión de que podamos, como ese joven de 22 años, que sus 18 meses de confinamiento marcaron la historia de la humanidad, y aún 350 y tantos años después estamos parados sobre esos hombros, y gracias a Isaac Newton, en una circunstancia tan parecida a la que estamos viviendo tú y yo, hizo que se marcara una diferencia para la humanidad. Así que ojalá podamos tú y yo lograr algo parecido, o logremos que nuestras generaciones lo hagan, que lo que hagamos puedan hacerles a ellos
ellos el camino más allanado y puedan ir muchísimo más lejos. Así que gracias por estar acá de nuevo, gracias por acompañarnos en este nuevo segunda temporada de Cafecito. Nos esperan 40 episodios más, con el favor de Dios. Y te agradezco, si te gustó, si te bendijo, dale like, compártelo. Está ahí en nuestro canal, ahí están las otras 40 episodios pasados, que también estoy segura que pueden hablar algo a tu vida actual, porque la palabra está viva y es eficaz. Así que te bendigo, que pases una linda noche y te agradezco por estar acá. Bendiciones.